Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos para el partido de la Copa Sudamericana entre Deportivo Trinidense y Nacional de Potosí. Partido que lo tiene que ganar sí o sí el equipo de Trinidad. O si no, ya chau checu a esta Copa Sudamericana. Esa es la realidad. Así que estamos con esa expectativa. Esperando, por supuesto, un buen resultado del equipo paraguayo ante un equipo boliviano que ha empatado de local con el beneficio que tiene de la altura y que después fue goleado como visitante, ¿verdad? Y Trinidense que ha perdido de local ante Fortaleza y después ha perdido de visita ante Boca. Ahí nomás cierto, contra Boca, pero perdió. Bueno, esa es la realidad. Esperamos, por supuesto, que el equipo paraguayo pueda conseguir un buen resultado. Saludos para Luca, buenas noches, tío Salva. Wally dice Boca Junior paraguayo versus River Plate boliviano. Sí, la verdad, por los escudos, ¿no? Por eso parecería ser que es así. Saludos a la gente que ya nos escucha también en el Twitch, a toda la gente que está en Icar Sports. Comuníquense con nosotros, sigan participando con nosotros, sigan suscribiéndose también a Icar Sports porque estamos muy cerca del objetivo de lograr la cantidad mínima para poder concretar la transmisión de las 14 horas diarias, 14 horas diarias queremos hacer de los Juegos Olímpicos a través de Icar Sports. Y eso va a depender mucho de ustedes, solamente de ustedes. Primero que se suscriban, que estén con nosotros, que nos permitan la posibilidad de hacer presupuestos y además que después nos acompañen en las diferentes transmisiones. 14 horas al día queremos hacer de los Juegos Olímpicos de París 2024. Aquí ya estamos con ustedes esperando por Deportivo Trinidense ante Nacional de Potosí. Claro, creyendo en la primera victoria de un equipo paraguayo en la Copa Sudamericana. Bueno, ya estamos con el equipo trinidense plenamente confirmado, esperando por supuesto que hoy puedan rendir todos los del Triqui, esperando que hoy este equipo que aparentemente es muy pero muy ofensivo pueda ser realmente el que le pueda brindar al equipo paraguayo la clasificación, o sea, por lo menos puntos que le permitan pensar en la clasificación. Estamos también con los otros partidos, a ver cómo están, a ver Caracas contra Rosario, en Caracas por ahora están empatando 1-1. Estudiantes contra Gremio. Gremio con uno menos está ganándole 1-0 a Estudiantes en La Plata. Fue pulsado Matías Villasanti por doble amonestación en ese compromiso, que se sigue desarrollando ya en el tramo final. Mientras tanto, por el sudamericano de la categoría sub-20, enseguida estaremos actualizando lo que está sucediendo entre Paraguay y el equipo de Venezuela. Trinidense Nacional de Potosí, Estadio Defensores del Chaco. Partido, entonces, con localidad del Deportivo Trinidense. Qué lástima que se juegue ahí. Hubiese sido más lindo que se juegue en Cancha de Libertad, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Bueno, con la camiseta número 12, Víctor Zamudio, en el equipo del Deportivo Trinidense como arquero. Zamudio con la 12. Después viene, a ver cómo organizamos esto. Está bien. Con la 21, Axel Cañete. Aparece hoy Axel Cañete. Está teniendo minutos importantes Axel Cañete para José Arrúa. Los centrales serán con la 23, Chechi Benítez. César Benítez con la camiseta número 23. Con la 4, Gilberto Flores. Aparece hoy Gilberto entonces, el jugador de la sub-23 de la selección olímpica. Y como lateral izquierdo con la camiseta número 20, Wildo Alonso, que ya ha tenido varios partidos importantes a nivel continental. Medio sector. Me gusta Triqui, Pedro Arce con la 7.
Pedro Arce con la 7, más delantero que otra cosa. Juan Salcedo con la 13, volante central. Juan Salcedo con la camiseta número 13. Mientras que Marcos Riveros con la 28, el barómetro del equipo, el capitán. Reaparece entonces el día de hoy Marcos. Y Pedro del Valle, que andaba medio apagadito últimamente, pero Pedro, si se despierta, puede ser fundamental. Pedro del Valle, hoy como titular con la camiseta número 10. Arriba, doble 9. Con la 9, el Chiquito Jiménez, Óscar Jiménez con la camiseta número 9. Y con la 18, Fernando Romero. No se juega absolutamente a las escondidas hoy, y me parece que es lo más correcto el técnico del equipo deportivo trinitense, José Arrúa. Esa es la alineación entonces del equipo paraguayo para el partido que está para arrancar en exactamente 6 minutos. Bueno, van ingresando los equipos, ya está Trinidense con el equipo de Nacional de Potosí también, ahí en el verde césped, bastante mojado el Defensores del Chaco, muy poco público, dicho sea de paso. Si hay 300 personas ya es mucho, si hay 300 ya es mucho. Pero bueno, no importa, hoy vamos a centrarnos en lo que puede hacer el equipo de Trinidense, el equipo rival. A ver, el equipo rival va con Mustafa, camiseta número 1, Mustafa con la 1, con la 2 va Ortiz, con la 5 Mancilla, camiseta número 6 para Restrepo, con la 16 Torrico, nombre tradicional de la selección boliviana. Con la 20 va Prost. 20 para Prost. Con la camiseta número 23, Valdomar. Valdomar con la camiseta número 23. Con la 22, Hoyos. Con la 19, Callejo. Está Callejo. Con la camiseta número 9, Cristaldo. Gustavito Cristaldo, que juega con la 9 en este equipo. Me falta uno. Con la 18, Azogue. Azogue con la 18. El equipo comandado técnicamente por Alberto Illanes. Alberto Illanes es el técnico de este equipo de la ciudad de Potosí. Para este compromiso entonces, estadio demasiado grande, demasiado grande. Qué pena, realmente. Bueno, ahí está el árbitro del partido, Francisco Gilabert. No es Gilabert, Gilabert es el árbitro principal del compromiso. En el VAR comandará Rodrigo Carvajal. Gilabert y Carvajal son los que mandan el día de hoy. Últimamente manda mal que están en la cabina, manda mal que están en el bar. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Ya estamos listos para lo que va a ser este partido. Me duele un poquito la garganta, pero aquí estamos. Lo prometido es deuda. Marcos Riveros con el saludo, con el capitán de Nacional. En algún momento más se viene Sportivo Trinidense Nacional de Potosí.
Bueno, aparentemente Nacional un solo punta, ¿verdad? Hoy día Cristaldo juega como enganche y Callejo sería el único delantero del equipo de Potosí que viene de empatar de local y después perder por goleada de visitante. Bueno, ya estamos listos para lo que va a ser este compromiso entonces. Está todo previsto para el arranque del partido. Ahí está Gustavito Cristaldo, jugador que nació futbolísticamente en el Club Libertad de Cerro Real, aquí en la ciudad de Cacupé. De aquí se fue a Libertad de Asunción. Conste que ellos son en realidad del barrio General Díaz o Los Maguazú. Bueno, vamos, Los Maguazú en realidad tú vas a ir ahí en la frontera, pero su primer club donde empezó, donde hizo todo fue en el General Díaz, pero jugó en primera división ya en Cacupé con 14, 15 años en el Club Libertad de la ciudad de Cacupé, de la compañía de Cerro Real, y de ahí se fue directamente al Club Libertad de Asunción, en un convenio que ya existía en aquel entonces, y bueno, es lo que se dio, es lo que pasó, y ahí surgió. Cuando arranca el partido ya se juega entonces Sportivo Trinidense contra Nacional de Potosí, encuentro que corresponde a la tercera fecha de la Copa Sudamericana de Fútbol. Está saliendo el equipo del Triqui. Hola Lucas, ¿cómo estás? Boca Junior versus River. Boca Junior paraguayo versus River boliviano, dice Wally. Las alineaciones a la Nation, Villasanti se le puso así, ya contamos todo ya. Cristaldo jugó también, sí, ya está. Voy a traer punta Cristaldo. Hola loco. No hay nadie, parece, pandemia. ¿En qué puesto de la Liga Boliviana está el Nacional de Potosí? Se salva. Qué grande River jugando 2 partidos contra Paraguayo en menos de 24 horas, dice loco. Boca versus River. No, así muchachos. Ahí se viene la salida. Está buscando el equipo de Triqui. Vamos Triqui. Este partido hay que ganar a como dé lugar. Ahí estaba el chiquito. Acá no importa absolutamente nada. No vamos a hablar de fútbol, de intenciones, de nada. Absolutamente. Aquí hay que ganar. No hay tutías y maguares. Pero digamos a José Arrúa, el técnico del equipo del Deportivo Trinidense, que también me contaron que está tendiendo su cargo de un hilito, Esperemos que no. Hizo muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Recordemos que el Triqui tiene 0 puntos. Nacional de Potosí tiene 1. Empató con Boca de local en altura. Triqui perdió de local con Fortaleza. Perdió de visita contra Boca. Nacional fue goleado por Fortaleza 5-0. En Brasil va saliendo Víctor Zamudio. Primeros instantes del compromiso. Por ahora el encuentro continúa 0-0. Mientras tanto les cuento cuando venía la carga vino el centro. Que el inicio del juego entre la albirroja Paraguay con Venezuela por el sub-20 femenino se pospuso por la lluvia, por los inconvenientes climáticos. Hasta ahora, esos problemas que han persistido. Entonces, entre Paraguay y Venezuela, y eso que queríamos, estábamos para transmitir ese partido, pero no estaban dadas las condiciones. Y aquí estamos con Trinidense esperando, por supuesto, que el Triqui pueda conseguir el resultado que todos queremos. También están jugando ya Argentinos Junior Corinthians. No, todavía no empieza. Encuentro por el mismo grupo de Paraguay, de Nacional, digo bien. Todavía no arranca Paraguay ante Venezuela por el fútbol femenino. Atlético Mineiro está jugando con Peñarol 0-0. Hacemos un recorrido por el zapping. Y ya enseguida les cuento además los otros resultados que se han dado en esta jornada de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana. Busca la carga.
El equipo del Triqui será saque de costado. Ya está para cumplir Wildo Alonso, el ex jugador del 12 de octubre de Olimpia, de Guaireña. Está pidiendo Chiquito Jiménez. Se viene el saque manual. El partido continúa con el marcador en blanco. Primeros instantes del compromiso. Allí se viene el envío. La pelota que va hacia el área. El golpe de cabeza. Balón que ya va quedando para el golero Mustafa. La salida será para el representativo visitante. Primeros instantes del partido. 0-0. Vamos Triqui, caramba, dice Anderson. Los de Rubio Ñul estarán apoyando al Triqui, dice Carlos. Boca versus River. Che, dice Oscar León. Bueno. No creo que sea así, pero está bien. El folclore y folclore del fútbol. Del fútbol y paraguayo, sea portugués. Aquí se viene la salida para Nacional, pelota larga de Gustavito Cristaldo, ya venía la marca. Atención, trata de cargar el equipo de Bolivia. Vino el toque otra vez. Moviendo la Nacional, perdía Cristaldo, recupera el Triqui. Vamos a ver qué inventa. Está el avance, pelota que espera. Equivocado el pase. En el medio dejó el Romani de lateral derecho cuando se proyectaba Trinidense. Bueno. Salvaviste Pico que hasta la Federación de la Liga de Paraguay está haciendo mejor trabajo que la APF. No sé si está haciendo mejor el trabajo de la... Encima la federación no es de la liga, la federación es del departamento. La liga es una cosa y la federación es otra cosa en la UFI. Te cuento nomás, ¿verdad? Acá se viene la salida y no creo que esté haciendo, porque si no ya algún equipo de Paraguay estaría en Copa Libertadores por lo menos, ¿verdad? Digo yo. No se traigan también todo lo que leen, muchachos, Carapeguá por lo menos hubiese tenido el respaldo, y Carapeguá no es que tiene el respaldo de Chechito, tampoco la... bueno, está ahí nomás. Acá se viene la salida nacional. No crean todo lo que leen, chicos. Hay mucho humo. No todo lo que sale en las fotos y en los videos es también a 7 como se dice. Saque de costado, será lateral. La Federación de Paraguay está trabajando muy bien bajo el comando de un exfutbolista como Abelino Vega, pero falta mucho para decir lo que estás diciendo. Hacen cenas, hacen esto, sus inauguraciones son lindas, esto y lo otro, y después, pero es lo mismo que solemos decir. Harrison maneja muy bien la APF, premio, esto y lo otro, el resultado deportivo. ¿Qué equipo de Paraguarí tiene el resultado deportivo? Por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Acá se viene el centro, ya venía la marca. Por ahora está tomando la iniciativa el equipo boliviano. Ahí se vino la carga para Gustavo Cristaldo. Bien la marca. Y la salida de Benítez. Punteaba Román. Ya está cortando otra vez el Nacional. Por ahora tiene la preeminencia en el partido el equipo boliviano. Vino el centro, el golpe de cabeza defensivo por parte de Gilberto Flores. Ya estaba la pelota. Balón que ya va quedando en poder del golero Víctor Zamudio. Primeros instantes de este compromiso. El partido continúa con el marcador de 0-0.
Será salida que va a corresponder al Triqui. Ahí estaba la pelota larga por intermedio de Zamudio. Balón que va hacia mitad de terreno. Hasta ahora Trinidense no puede tomar la manija del partido. Busca salir otra vez el equipo de Potosí. Por ahora el encuentro continúa con el marcador de 0-0. Salvanillo, buenas noches, dice Pedro. Sebastián, ¿qué hizo para Guariz? Como limpita, vamos Trinidenses. Gana la River. ¿Cuándo juega el Guma? Mañana juega el Guma. Ante River. A las 20 horas. Defensores del Chaco. Viene el saque de costado, la salida otra vez para el equipo boliviano que por ahora está comandando las acciones del compromiso. Tiene la pelota por lo menos. Ahí estaba el intento ofensivo, tratando en mitad de terreno. Tampoco puede avanzar demasiado porque marca bien Trinidense. Hay falta, dice el juez. Hay infracción. Dice el árbitro del partido de Fernando Romero. No, en realidad la falta había un pisotón, un empujoncito por parte de Juan Salcedo. Será tiro libre que ya se cumple para el equipo de Nacional. Mopio Yaicuata, Salvador Susadica, es cierto, Moviñante Yaicuata, legalmente. Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco 0-0. Copa Sudamericana. Deportivo Trinidense contra Nacional de Potosí. Primeros 10 minutos del encuentro. ¿Dónde juegan? Dice Guardia. Defensores del Chaco, Guardia. Imagínate cómo está el estadio, ¿verdad? De lo frío que está el estadio, ¿verdad? Imagínate. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que ofrecemos, es lo que vendemos. Es lo que vendemos. Ya lo hablamos mucho en estos días, pero bueno, es lo que vendemos. Salida que va a corresponder el equipo de Nacional. Ya les cuento cómo han terminado los partidos de la Copa Libertadores en esta jornada y los que se están jugando. En el arranque de la fecha número 3. En instantes juegan Colo-Colo Alianza Lima por el grupo de Cerro. En instantes. Por ahora, Caracas con Rosario Central. Partido que ha terminado 1-1 en Venezuela. Estudiantes de La Plata perdió contra Gremio 1-0. Con 10 hombres, tras la expulsión de Matías Villasanti, terminó ganando Gremio. Comenzó horrible Gremio. Imagínate, eso ahí le gana al favorito del grupo en Argentina. Y si fue el tema con los equipos brasileños. Con un hombre menos. Estaba viendo el partido. Parejito estaba expulsado Villasanti por doble amarilla. El técnico de Gremio, Renato, hace un cambio, saca, pero mete un rápido, mete un extremo, y el otro saca un defensor y mete y después Domínguez. Cuando carga Triqui, vino el rebote, saca otra vez y viene el córner, será tiro de esquina para el equipo paraguayo, primer córner del partido. Y le funcionó a Renato Gaúcho lo que hizo. Ese fue el asunto. Ante la adversidad, el técnico tiene que saber qué tiene para buscar algo que le pueda ayudar. Y le ganó Renato Gaúcho a Eduardo Domínguez. Tiro de esquinas, córner. Y Gremio se mete. Ahí vino el centro. Pasado. Será salida y ataque otra vez que va a corresponder al Triqui. Ahí está teniendo la pelota otra vez Sportivo Trinidense. Balón que va hasta el fondo. La va manejando Gilberto Flores. El toque de Axel Cañete. César Benítez. Chiquito Jiménez intenta conectarse. No podía. Con Del Valle. Ya vino la marca para Potosí. Trata de salir el equipo boliviano. Otro partido del día de hoy. Están jugando Liverpool y San Lorenzo. Están 0-0. Atlético Mineiro Peñarol también están 0-0. Un poco más tarde, Colo-Colo Alianza Lima. Y a las 22, Junior con Liga de Quito. Son los partidos para hoy por la Copa Libertadores de América. Hay falta, será tiro libre que va a corresponder al representativo boliviano.
Por ahora el partido continúa con el marcador en blanco de 0-0. Es la Copa Sudamericana. Salva Olimpia tiene así algún acuerdo con otros clubes para seguir de seguir algunos jugadores en otros clubes tipo cantera. Sí, tiene acuerdo con varios clubes. Cuando vino la jugada, atención, ahí recupera Trinidense, está la pelota, gol. ¡Gol! ¡Gol! Deportivo Trinidense, Fernando Romero. Era tiro libre para el cuadro boliviano. Prefirieron tocarla, la hicieron para atrás. Muy corto el pase, Fernando Romero adivina, se la saca, se la anticipa al arquero. Horror defensivo del Nacional de Potosí que aprovecha Fernando, autopase ante la salida del arquero. Y es el primero para el equipo del Triqui. El Triquitrón. Horror, esto no es error. Horror defensivo del Nacional de Potosí. Fernandito Romero dice, gracias, dice Fernando. Pasa a ganar Trinidense por 1-0. Bueno, y ahí está la macanada del hecho de Guau tener la pelota. Tiro libre en mitad de campo, posibilidad para tu equipo de meter la pelota hacia el área del equipo rival, ¿verdad? Bucana, ¿verdad? No. La toca para un costado, el costado para atrás, el de atrás para el arquero. ¿Veis cómo terminó? Y ahora de vuelta, trata de salir y le tocan otra vez al arquero, casi pierde otra Nacional de Potosí. O bien, ese fue el asunto, cuando querés exagerar, o que vos sos el que tenés la pelota. El fútbol possession, que es macanition, si no lo sabes hacer. No. Gracias, dijo Fernandito Romero. Está ganando Trinidense el partido por 1-0. Está saliendo el equipo boliviano por un error del equipo rival. Claro, al tratar Guau de tener y jugar, el tener tampoco no es jugar. El tener no es generar, el tener no es atacar. Tenés que hacer. Tener es una cosa, generar es una cosa, atacar es otra cosa. Ahora quiere atacar el Potosí. Ahí estaba el Nacional. Vino el toque cerca del área. Bien la marca de Salcedo. Excelente recuperación. Ya viene Joel Román. Tocándola por el medio otra vez. Hay infracción. No, dice el juez. Recupera Nacional. La robada Cristaldo. Oportunísima la marca. Evita el córner. No salió esa pelota. Y viene la salida para Triqui, que está ganando el partido 1-0. Ya vino el toque. Recupera otra vez, pero falta. Infracción a favor del Sportivo Trinidense, que está ganando este partido ahora por 1-0.
El partido lo está ganando Triqui 1-0. 20 minutos. El gol lo hizo Fernando Romero para la victoria transitoria del equipo paraguayo. ¿Por qué Olimpia no tiene cantera? Claro que tiene. ¿Quién es local? Dice, trinidense. Gol, dice Lucas, de Fernando Romero. Gol, al fin trinidense. Hoy ganó Gremio y le empataron, le expulsaron a Villasanta. Y sí, ya dijimos. ¿No te gusta, Pío, el tiquitaca, Salva? El tiquitaca estúpido no me gusta. ¿Viste que hizo el tiquitaca de Potosí, verdad? ¿Te gusta eso, Pío? Que hagan el tiquitaca y entreguen para atrás y le roben y le hagan un gol. ¿Eso te gusta? Si a vos te gusta, Samu, felicidades. ¿Cuándo vuelve a ir? Entonces, cuando tenga tiempo. ¿Cuáles son las chances del Triqui? Tiene que ganar este. Después tiene que ganar su siguiente partido local que le toque. Y pellizcar por lo menos un punto ante Fortaleza de visitante. No sé. Y allá en Potosí sí se puede, tiene que ganar también. Está feo con el tema del Triqui. Pero para que tenga alguna chance, hoy tiene que ganar. Córner que corresponde al equipo paraguayo. Segundo tiro libre de esquina de este partido para el equipo paraguayo. Tiro libre de esquina que va a corresponder al equipo nacional. Ni lo pasa pelota, no están para ese hecho. Qué notable, ¿eh? Viene el córner. Ahí vendrá el centro desde la punta zurda. Vamos, Triqui, que venga el segundo. Si es posible, ganar y ganar por buena diferencia. Si es posible. Pero el partido lo dominó hasta ahora Nacional, pero el gol lo hizo Triqui, vino el centro a las manos de Mustafa. No me gusta legalmente. Ahí no entendí. El partido está 1-0 a favor del equipo paraguayo. ...22 minutos y medio, salida será para el equipo nacional. Porque había una mano del jugador de la banda roja. Ya se va a cumplir el tiro libre para Trinidense. Gremio le ganó a Estudiantes 1-0. Atlético Mineiro le está ganando a Peñarol 1-0. Trinidense 1-0 Nacional. Partidos que se están jugando. Enseguida Colo-Colo Alianza Lima. Encuentro al que vamos a estar muy pero muy expectantes. Porque es por el grupo de Cerro. Evocada Chiquito, cometía falta. Oscar Jiménez, de acuerdo al árbitro del partido, Gilabert, el chileno. Bueno, parece que se anula un gol. Vamos a ver enseguida. Saludos, y dijiste que Libertad, Luqueño y Guaraní también van a recibir el beneficio de la Conmebol para remodelar su estadio. ¿Cuántos son los montos aproximados que van a recibir cada club? Dice, y depende, es el proyecto. No, Luqueño no está. Yo dije que sería bueno que Luqueño esté. Los que van a recibir son Olimpia, Libertad, Defensores y Cerro Porteño. Al final. Si no haces, te meten, dice loco. Buena Salva, qué suerte que elegiste este partido para relatar. Dice, tiene un premio extra trinidense si gana el partido. Dice, sí, claro, $110,000 es por triunfo. ¿Y qué pasó del partido de la Sub-20? Dice, me gusta más el fútbol directo, el estilo de juego de los alemanes, dice Samu. Bueno, está bien, a mí también. Estamos esperando también. Ahora sí, ya comenzó hace 8 minutos el partido de Paraguay contra Venezuela, pero sub-20. Primeras secciones del juego, 0-0. Partido que estaba marcado para las 19:30 y recién hace 8 minutos ha comenzado. Aquí se viene la salida para el equipo boliviano. El partido... Está 1-0 para Sportivo Trinidense. Aquí Ricky tiene que ganar. Y si es posible aumentar, sería fantástico. Recordemos que Triqui tiene 0 goles. Bueno, ahora tiene 1 gol a favor y 3 en contra. Busca salir Gustavo Cristaldo. La va manejando
el equipo boliviano. Ahí estaba la pelota por el medio. Balón que va para atrás para que la tenga Torrico. Busca cargar Nacional de Potosí. Bien la marca. El rebote favorece otra vez al equipo boliviano. Toque para atrás. La tiene Torrico. Dejándola para Valdomar. Atención, vino el centro. Pelota en la cabecera del área. Ya está sacando de buena manera Benítez. Para la salida está Pedro Arce. Balón largo para nadie. Ahora, vamos a decir una cosa. Si Trinidense está ganando fue exclusivamente por el error de posesión del Nacional. De un tiro libre que tenían todo para meter al área rival, la tocaron para atrás, y los otros jodieron la bola y apareció Fernando Romero, robó y metió el gol. Sencillo. No hay ninguna otra realidad hasta ahora en lo que es el fútbol. Pero está ganando Triqui. Eso es lo importante. Avanza Nacional. Cuando hay segundo gol del Atlético Mineiro, ya le gana Peñarol por 2-0. Gustavo Scarpa y Paulinho. Los goles para el equipo de Mineiro entonces en la Copa Libertadores de América. Ahí está teniendo la pelota el equipo boliviano. Busca el avance. Tampoco no tiene muchas ideas. Al comienzo quiso manejar, lo manejó. Trató de llevárselo por delante a Trinidense, pero tampoco nos generó un solo remate al arco. O sea, ¿de qué te sirve tratar de ser protagonista, de buscar todo si no chutar al arco? Otro equipo más del fútbol continental que quiere meterse en ese tema de la posesión. Así le fue. Carga, Triqui, vamos. El remate arriba y afuera. Estaba solo Fernando Romero contra dos. Los complicó a ambos. Después Fernando remata arriba y afuera. Una pelota larga. El despeje de Wildo Alonso. Romero que le pelea a los dos. Empuja a los dos prácticamente. Después remata arriba y afuera. Pudo haber sido el segundo. Pudo haber sido el segundo el Triqui. A ver qué dice el árbitro. ¿Entiende que es córner? A ver qué pasó. Sí, es córner finalmente. Tiro de esquina para Triqui. Tercer tiro de esquina de este primer tiempo del partido para el equipo de Paraguay. Toda de Fernando Romero. El mérito del gol fue suyo. De seguir la pelota cuando los bolivianos empezaron a tocarla para atrás. Fue de Fernando. Viene el córner. Vamos Triqui. Puede ser el segundo. Está el centro de Alonso. Golpe de cabeza fallido. Ya vino el despeje. El rebote será otra vez para Trinidense que está ganando el partido 1-0. Por ahora la victoria del equipo de Santísima Trinidad. Peñarol está siendo bailado y no pasa la mitad de la cancha, dice Lucas. Uf, dice loco. Libertad juega mañana, Walter, mañana, a las 20 horas. Carga Triqui, cae en el área chica el jugador del equipo paraguayo. El árbitro dice que se levante Gilaver, el chileno. Bueno. Joder, qué tarde mañana el partido de Ameliano. El partido de Ameliano a las 10 de la noche. 22 horas. Ese ya no creo más que hagamos, loco, ¿eh? Avanza Nacional, vino el centro, golpe de cabeza. No pasa nada con Nacional. ¿De qué te sirve tener la pelota si no pasa nada? Ni un centro, ni nada, ni... Bueno. Este Gustavo Scarpa no era de Palmeiras, dice. Chiquito está en el banco. No, Chiquito está jugando. Chiquito está titular. Salida que va a corresponder el equipo del Triqui. Está ganando Sportivo Trinidense 1-0. Está sentido Chiquito Jiménez. Otro jugador, pobrecito, que vive más lesionado que... Cuando se reitera la jugada del gol, tiro libre en ataque para Nacional. La tocan para el medio, para atrás,
Solamente Fernando Romero sale a presionar. 1 contra 5. Y le roba la pelota. Y el lateral toca para atrás, va el defensor, roba, sale el arquero tarde, autopase. Y después, qué bárbaro, qué inocente. Ese es cuando vos creés que tenés que tocar. Ay, yo toco, yo tengo posesión, yo soy possession. Una pega grande de possession. Y gracias, mérito exclusivo a la presión de Fernando Romero, está ganando Triniense. No hizo un joraca, tampoco está ahora chiqui. Pero un jugador se animó a ir a pelear, él solo, a presionar, a ver si el rival cometió un error. No importa que me hagan Yaguaí. Se fue él. Y el rival cometió un error. Un horror. Y ahí está la diferencia por la que está ganando entonces el equipo deportivo triniense este partido 1-0. Qué notable, qué error realmente. Ese fue el tema. El equipo controla, maneja la pelota, y de tanto que maneja, Guau quiere. Una Pepe la pende Pepe, como decía. ¿Cree que algún equipo paraguayo gane la competición? No sé si va a ganar. Lo único que quiero ahora mismo es que el equipo paraguayo ganen y tengan chances de seguir en la competición. Falta mucho todavía. Hola Gonzalo, gracias Lucas, ¿qué tal Salva? Es muy temprano, pero de confirmarse este resultado y de perder mañana Boca, el Triqui se mete, ojito, dice, claro que se mete. Y pase lo que pase con Boca también, el asunto que al ganar de local pues después vos tenés chance, ¿verdad? Ahí vamos a irnos a lo otro, de que sí o sí hay que ganar la Boca acá. Viene la salida para el equipo boliviano. Alan Pereira hacía goles en Guaraní. No sé. Casi no jugó. Si el gol vino de un error, entonces quiere decir que Trico tampoco está haciendo mucho. No, nada, no está haciendo todo defensivamente. Legalmente el partido lo domina el Nacional desde el minuto 1. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero Triniense sabe, el otro equipo trata a Guau de ser possession. Tiene Guau la pelota, pero no daña. Ni una sola. Ahora viene un centro largo, se arroja Zamudio, se tira al pasto para ensuciar un poquito su uniforme, porque 34 minutos y nada de Nacional de Potosí. Qué diferente es este Triniense respecto al año pasado. Pensé que con los ingresos de la Copa se iba a reforzar más. Terminó perdiendo muchos jugadores importantes. Dice, totalmente de acuerdo contigo estoy... User. Le hizo daño, le hizo Guardiola el fútbol. No le hizo daño. Mejoró muchos aspectos, pero para el asunto es que hay técnicos que creen que poseer o tener posesión es tener la pelota hacia cualquier parte del campo. ¿De qué te sirve? La posesión, si vos retrocedes la pelota, es porque no tenés espacio y comenzás de vuelta la jugada. Pero te va un ratito para atrás para venir otra para adelante. Para buscar los espacios, para generar adelante en ofensiva. Pero si vos tenés nomás ahí atrás, pues no sirve de nada. ¿De qué te sirve? Hace pasar la hora. Hace pasar la hora. Es como en el básquetbol, cuando vos estás perdiendo, vos sos muy inferior a tu rival y te defendés. Y no querés perder por mucho. Y tenés 30 segundos para mover la pelota. Mover la pelota 30 segundos en tu cancha. Hasta que te roben o hasta que se cobre el lateral. Pero evitaste por 30 segundos que te hagan un doble. Ese es el fútbol posesión equivocado. Y vos haces mover y viene un zoom, viene un tas, te roba la pelota y hace un doble. Es lo mismo en el fútbol, es lo que hizo Fernando Romero recién. Me acuerdo cuando Trovato festejaba que Olimpia salga limpio de atrás. El gran problema es que los dirigentes poco o nada saben de fútbol, nunca jugaron ni en su barrio. Entonces, a sabiendas o no hacen mal las cosas para traer a tal o cual jugadores. No sé si a sabiendas. Siempre yo creo que lo que se contrata es pensando que te va a servir.
El asunto es que muchas veces el técnico se equivoca en las contrataciones, el gerente, o el jugador viene y nos rinde. No sé. Hola Cuervo, ¿cómo estás? Salva, ¿qué equipo de Barcelona te presiona? ¿El de Ronaldinho o el de la MSN? MSN, Messi, Suárez, Neymar. No sé. A mí me gustaba el Barcelona que jugaba, que peleaba todo. Sí, con Messi ganaron mucho, pero perdían y se fichaban. O sea, no sé. No sé, nunca me puse a pensar tampoco, Sebastián. Y al pedo me preguntaba ahora me voy a pensar. Ahora estamos en la Copa y me preguntaba el Barcelona. ¿Quién le importa el Barcelona? Acá se viene la carga perteneciente, vamos Triqui. Ahí está Fernando Romero por el área, rebote, vino el despeje, se la saque de costado. Que va a corresponder al equipo paraguayo. Fernando Romero solito le está armando un quilombo al Nacional de Potosí. Si ustedes quieren comentar de Barcelona y compañía, hablen ustedes, yo no voy a leer su mensaje. Estamos con la Copa. No es un programa para hablar de cualquier cosa. De repente si da el partido, sí, pero no. Saque de costado lateral. Discúlpeme, estoy medio argel, pero me parece que son cosas que no tienen nada que ver. Ahí vino el centro, pelota que va otra vez. Vino el rebote. Va recuperando otra vez el equipo boliviano. Ahí la va teniendo por intermedio de Azogue. Balón que va, ojo con esto. Queda, vino el remate. Balón que se desvía y será córner, tiro de esquina. Que va a corresponder al cuadro de Nacional de Potosí. Primer tiro de esquina del partido. Ya se va Gustavito Cristaldo para cumplir. Jugador del barrio Loma Guazú de Cacupé. Su papá, ¿saben qué? Jugó en las selecciones, jugó en Libertad, todo lo que ya está en primera decisión en Bolivia. Su hermano un jugadorazo también, pero el mejor de todo era su papá. Dios mío, cómo jugaba. Tiro libre de esquina, pero nunca salió de Cacupé. Viene el córner, le va a pegar Cristaldo. Atención, lo quiere empatar el Nacional. Vino el centro, golpe de cabeza defensivo. Bien ahí, chiquito. El rebote otra vez para Nacional. Mucho mejor futbolísticamente, entre comillas, el equipo boliviano. Pero, ¿quién gana? Gana el equipo paraguayo. Será córner otra vez. ¿Habrá tiro de esquina? ¿Qué dice el juez? Será saque de meta. Que va a corresponder el equipo paraguayo. Última parte del primer tiempo del partido. Recupera otra vez Nacional. Atención. Ahora, lo que me preocupa es si Nacional tiene esta propuesta jugando fuera de la altura, que en altura va a ser mucho más así. Eso sí me preocupa. No sé si hoy Nacional le va a ganar a Trinidense, no creo. Pero, bueno, partidos son partidos, ¿verdad? Pero sí tiene mucha tenencia de pelota al equipo boliviano. Más allá de lo que dijimos que eso le costó el error del gol, a la hora de jugar más con una ventaja de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, es otra cosa. Bueno, será salida que va a corresponder el equipo paraguayo. Pelota que va por ahí para Salcedo. Ya recupera Nacional. El partido continúa con el marcador de 1-0. Tramo final de la primera etapa. Saludos, Sebas. Poquísima gente. ¿Por qué que no se jugó en la cancha de Libertad? Y en teoría supuestamente no está habilitado. O sea, se habilitó
temporariamente en aquel partido de Triqui y después Libertad. No sé, Shera, legalmente ya no entendemos, ¿vale? La tiene Potosí, ahí está el Nacional. Busca el avance. El toque para el área, ojo con esto. Centro, córner, será tiro de esquina. Segundo tiro de esquina que va a corresponder al equipo boliviano. Córner otra vez para el representativo visitante. Por ahora el partido continúa con el marcador de 1-0 para el cuadro paraguayo. Hola Salva, hoy se impone Tereré Nocturno, dice, y ojalá que sí, viejo, y se impone, eso es lo que esperamos. Yo por lo menos estoy todavía con el Tere, todavía, pero ya se bañamos y nada, ya mis tripas están pidiendo primero la cena y después veremos qué pasa ahora. Acá se viene Nacional. A propósito, ¿qué se cena hoy en La Farola? Bueno, en La Farola tenemos pizzas. Más de... A ver, tenemos 42 variedades de pizza ahí en La Farola. Después están los sándwiches de lomito, los lomitos árabes. Está también una variedad de sándwiches que es muy, pero muy interesante, que son los sándwiches de milanesa. Sobre todo el sándwich de milanesa de la casa. Vea, de Tavio. Prefiero ese a cualquier sándwich de lomito de cualquier lado. Carga el equipo de Triqui, vamos, ahí está Chiquito, mete la pelota por la punta, a ver si viene la posibilidad para el segundo. Ahí está controlando la Pedrito del Valle, dale, despertate, obetense, será. No, mal pase. Qué diferente este Pedrito del Valle de este año al Pedro del Valle del año pasado. Ustedes saben que vez pasada me dijo un amigo que es de Oviedo, o sea, que trabaja en Oviedo, me dijo, él estaba con la cabeza puesta que en este semestre iba a estar en Libertad. Él es jugador de Libertad. Hizo un gran año el año pasado con Trinidense. Y como que le bajoneó que Libertad le dijo, no, quédate nomás en Trinidense. Él esperaba. La verdad que era a ser muy difícil que tenga chance en Libertad. Pero Libertad le trajo a Gustavo Aguilar, a Vera y compañía. Y él pensó de que él fue de los prestados de Libertad que mejor hizo otro lado. Y bueno. Y por lo visto que sí. Ahora le doy la razón, Martín. Te doy la razón, mi querido Martín. Seguro estás escuchando. ¿Sabes que te doy la razón, che? Porque este año los partidos de Pedro del Valle en Trinidense han sido pobres, para no decir otra cosa. Pobres. Como llamando a que se le preste en otro lado. Totalmente diferente al del año pasado, donde hasta llegó a ser en un determinado momento uno de los mejores enganches por izquierda del fútbol paraguayo. Pero por lo visto que le trabajó la cabecita, cha. Tenía razón. Por algo está en el fútbol, viejo. Yo, ex periodistamente. El saque de costado. Avanza Nacional. Atención. Vino el remate de larga distancia, pelota que se queda por el camino. El despeje. Ahí estaba sacando Axel Cañete. Busca cargar otra vez el equipo de Nacional de Potosí, que ha tenido la pelota, pero el marcador está favorable al equipo paraguayo. Ojo con esto, vino el remate, bien la cobertura de Salcedo, pelota larga de Cañete. Recupera rápidamente otra vez Nacional. Vino el balón hacia el área. Todo muy lindo lo Nacional. Recuperación rápida. Tiene la pelota en el medio. Tiene la pelota en el fondo. Pero no pasa un joraca adelante. No pasa. ¿De qué te sirve tener la pelota a buscar si no tenés un delantero? No tenés delantero. O no tenés cómo hacerle llegar a tu delantero. Es una volaterapia. Es una mentira. Es humo el tema de la tenencia cuando es así.
Cuando carga Triqui, atención, vino el centro, pasado, vino el rebote. A ojo con esto, el remate arriba y afuera. Le pegaba mal. Finalmente Axel Cañete, pero llegó bien Trinidense. En el despeje es una buena arma. Si tenés la posibilidad de pegarle al arco, pegale al arco. Pero le pegó muy mal Axel Cañete. Se va a ir la primera mitad de este compromiso. Por ahora, el partido está 1-0 a favor del Triqui. Ahí vino el balón largo. Atención. Ya actualizamos cómo está la selección. Cómo está la sub-20. ...25 minutos del primer tiempo... Paraguay-Venezuela siguen 0-0... Campeonato Sudamericano Sub-20. Queríamos hacer ese partido, pero se postergó por la inclemencia del tiempo, que pegan moa y esto y lo otro. Y ya estuvimos a punto de no hacer nada, pero por respeto a ustedes, como dijimos, y como estamos por acá, ¿para qué vamos a hacer nomás? Ya, listo. Mira. Y por ahora lo hacemos con la victoria del Triqui. Va saliendo Nacional. El partido está 1-0 para el equipo paraguayo. Atención. Carga el cuadro boliviano. Vino para Cristaldo. No la pudo dominar bien. Va marcando de buena manera Pedrito Arce. Balón por un costado. Será lateral. Habrá saque manual que va a corresponder. Iñaca Peno. Y Maujo ahí. Bueno, o sea, ya tiene su entrada, Gustavito, ¿verdad? Yo lo conozco de Mitaí. Y a su papá un poco más grande que yo. Qué loco, qué loco era verlo jugar. Final del primer tiempo del partido, final de la primera etapa. Está ganando el Sportivo Trinidense. Gana el encuentro el Triqui por 1-0.
Bueno, voy a leer sus mensajes, lo que estaban escribiendo ustedes. Veo que están bastante activos dentro de unos cuantos. La verdad que estamos pocos hoy, ¿eh? Estamos pocos. Pero estamos, es lo importante. A ver, ¿qué están diciendo? Encima estamos teniendo un pequeño problema con el tema de los bits de internet. No está saliendo, o sea, yo creo que está saliendo bien para ustedes, pero tengo una tipo de advertencia de que en cualquier momento se da toda la... No sé por qué será, ¿verdad? Acá estuvo lloviendo, llovió, escampó, ahora está llovinando. Bueno, pero voy a leer sus mensajes. A ver. Bueno, ya está listo para empezar el segundo tiempo del partido. Vamos a ir primero al segundo tiempo del partido y después vamos a leer los mensajes. Está todo listo, está todo previsto para el arranque del segundo tiempo del compromiso. Ya se viene la segunda mitad de este partido entre los equipos Deportivo Trinidense y Nacional de Potosí, Bolivia. En este preciso momento está para autorizar Gilabert. Ya está el juez chileno del partido marcando el comienzo de la segunda etapa de este compromiso, entonces, entre el Deportivo Trinidense de Paraguay y el Nacional de Potosí, Bolivia. Se fue Pedro del Valle, ingresó Pedrito Arce. Ese no entiendo, no, o sea, entraron Andrada y Rayer. Entró Andrada y Rayer, se fue Arce y se fue del Valle. Entraron Andrada y Rayer, entonces, en el equipo. Y de entrada ya hay una amarilla. No era necesario. Bueno, ok. Al tratar de despejar, amonestado Wildo Alonso. Tarjeta amarilla para Wildo Alonso. A la cancha Rayer y Andrada en el equipo. Y sí, se fueron Pedro Arce y... Pero la verdad, Pedro del Valle no es el mismo jugador del año pasado. Pedrito Arce no es. Pedrito Arce fue gran figura en el ascenso. El año pasado no tuvo muchas chances. Bueno, a ver. Voy a tratar de irme hasta donde terminamos hace rato. Sala que pensar, Cardiff, Ya hablamos de eso, Cuervo. Recién me conecto, Salva, ¿qué tal? Juega el Tricky, mal, pero está ganando. Qué tricky que siempre, qué triste que siempre sean las cosas en el defensor. Diciendo, sí, totalmente. Por cómo va el partido, no creo que Tricky aguante, dice Sebastián. Vamos a ver. Tampoco es la gran cosa el otro. Que tiene Guau la pelota y no hace daño ni en... Nacional de Potosí es como el primer novio. Ahora es poco, pero... ya saben cómo termina la historia cuando es así. Ustedes que son pendejos. El noviecito toca, y después viene otro y toca poco y lleva mucho. Triqui Desastre solo está ganando por un regalo de la defensa rival, dice Juan. Este partido llega a ser en el este y capaz hasta haya más gente. Dice, sí, pero ¿cuánto te cuesta llevar este partido en el este? Para que tenga 2.000 personas, te cuesta 70 palos para llevar. Y encima, si vos tenés tu sede ante la Conmebol en una determinada ciudad, y si vos vas a sacar tu partido 50 kilómetros después de tu ciudad, vos tenés que hacerte cargo de todos los costos. Nacional llegó a hacer eso, hizo contra Mineiro, llevó en Ciudad del Este y compañía. ¿Por qué? Porque sabía que podía ahí tener... Y vino una tormenta a la Gran 7. Igual hubo 25.000 personas, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, Nacional tuvo por lo menos un respaldo de... Hubo mitad y mitad en ese estadio cuando eso. Pero no, es que vos llevás nomás. No, allá vamos a ¿cuánto es lo que es la recaudación, muchachos? Recaudar en un partido, ¿qué? Recaudar 100 millones de guaraníes. 100 millones con los de pan y... ¿saben de dónde comienza a servir la recaudación?
Un partido en La Olla con 20.000 personas, un partido en el Defensores con 20.000 personas, ahí te sirve la recaudación. Pero las 2.000 a 5.000, 7.000 no te sirve un joraca, no te sirve. Llegó bien Triqui, el golpe de cabeza a las manos del arquero. Buena llegada del Trinidense. Tener la pelota está bien, defenderte con ella y luego ir para adelante, no aburrir con tocar la pelota entre los centrales, dice Gonzalo. ¿Te acordás, Salva, de Tiago Carleto, el refuerzo que Recanate trajo como si fuera la gran cosa y le creímos y jugó un partido, creo? Sí, pero después se fue y jugó muy bien en Fluminense. No puede ser siempre todo en el mismo escenario, todos los clubes, y no tenemos otro, viejo. Para eso necesitamos más, necesitamos un Do Boca refaccionado, un Libertad refaccionado, un Olimpia refaccionado. Encarnación que esté habilitado. Encarnación que es muy lindo, muy... Ahora hay Encarnación. Pero ese estadio no está en condiciones para recibir un partido a nivel internacional. Ciudad del Este se le dio por lástima a Paraguay para que juegue contra Ecuador ahí. El Treferero de Ciudad del Este no tiene ni ascensor. La cabina del Treferero son lamentables. Los vestuarios del Treferero dan pena. Discúlpeme que lo diga en este momento, ¿verdad? Pero fue como Ecuador ya está clasificado y Paraguay está eliminado, se le dio que se haga ahí en ese lugar. Imposible jugar. El estadio del 3 de febrero se quedó en la Copa América del 99. Ahí se quedó. Entre 6 no te puedes subir al ascensor. Y conste que estoy hablando de un club que quiero mucho. Bueno, no importa, no importa yo al que más le quiero es al que más le aporreo, porque le quiero. Entonces quedó. El estadio del 3 de febrero no está en condiciones ni siquiera de recibir un partido del fútbol de primera división del fútbol paraguayo. Sí, por la cantidad, por la gradería que tiene, ¿verdad? Pero la seguridad, o sea, la inseguridad. Yo no sé si el estadio de Luque está peor que el 3 de febrero en materia estructural, pero nunca nadie quiere revisar, porque no querés pues matar uno de los pocos lugares que tenés fuera de Asunción. Se lo dije eso una vez al ingeniero Alberto Modesto. Me dijo, no, está todo bien. Amarilla. Alguna cosita nomás. Ay, que esto y lo otro me dijo. Después, 2 años después me dijo. La verdad que nunca se hizo nada en el 3 de febrero. Y hay un proyecto hermoso. Ese estadio del 3 de febrero ya tiene que estar techado también. Si ya muy al caso. La proyecto pues ya estamos. Pues no se puede porque hay una presidencia y una directiva que también, por lo visto, también hay otra directiva. Sale Potosí, ahí está Nacional. A Cuco la udina en ese asunto. No puede ser, no puedo, por lo menos la gente iba a apoyar más gente por, no sé, de otro lado. En la tele se le escucha al vendedor de Coca-Cola, dice. Depende de que Triqui se presente en la altura, Salva. Este trinidense le ganó al Nacional de Ecuador también. El equipo paraguayo en general no se adapta al rival, parece. Sí, lo que solemos decir, fuera de casa y cuando nadie da nada por ellos es mejor. Salva, pedir a que te traigan la comida. Dice, no, ahí ya está todo. Vamos a bajarle, ya está. Ya la jefa ya hizo todos los... Aquí se viene la salida, la carga para Triqui. Será tiro de esquina para el equipo paraguayo. Ganó Marcos Riveros. Cuarto córner para el equipo paraguayo. Anina Cena dice. Eso güey, dice Ángel. Víctor Zamudio con 50 y todo es un arquerazo, dice loco. No es el mismo Pedro de Cicrivante de una pegada y que gameteaba a los jugadores de Olimpia y Cerro. Este año de nadie no se va más. Vino el centro, atención. La carga para el equipo trinidense. Ahí vino el envío. Golpe de cabeza fallido. Está el rebote. Ya sale Nacional. Quiere la contra, pero bien la cobertura. Wildo Alonso. Va quedándose Wildo. Tocándola para Zamudio.
Zamudio otra vez para Wildo. Va saliendo el equipo del Triqui. Pelota larga hacia territorio boliviano. Recupera Marcos Riveros. Mete el balón a la punta. Atención. A ver qué genera Trinidense. Tiene que hacer algo Triqui también. Está ganando por accidente este partido. Ahí está el envío. No sale la pelota. Recupera Nacional. Bien la marca. Ya hay falta. He visto que Cerro recién se da cuenta de los jugadores que tiene cuando los presta. Dice, por ejemplo, Juan Salcedo, que ya le quiere para junio. Zapac no se da cuenta. Dice. Sí, pero Juan Salcedo estaba en Cerro y no hizo nada. Y se fue a Trinidense y ahí se mostró normal. ¿Dónde iba a jugar Salcedo en ese equipo de Cerro, por ejemplo? Y ahora que supuestamente, ¿por qué lo quieren a Salcedo? No, porque cuando carga vino el remate y se salvó. Era el segundo para Trinidense. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El segundo del Triqui. Error otra vez. Toque otra vez para atrás de los defensores de su possession. Recupera el chiquito. Y el remate afuera. Qué notable lo que acaba de perderse el equipo de Sportivo Trinidense. Con esta obsesión guau que tiene el equipo boliviano de tocar la pelota para la salida. Te iba a decir, Juan Salcedo ni en la reserva de Cerro no jugaba. Se va ¿y qué iba a hacer? Le tenía tu plantel de Cerro con Pirida Mota, Wilder Viera, Bobadilla, Carrascal. ¿Dónde le iba a poner? Se fue Bobadilla. Ahora está Jorge Morel. No. ¿Por qué ahora lo quieren repatriar? O sea, ¿por qué quieren? Porque es jugador de Cerro. Porque supuestamente van a ir transferidos Wilder Viera y Fabricio Peralta. O por lo menos uno de los dos. Entonces, ¿para qué tratar de inventar un jugador traer de inferiores o traer de otro lado? Si vos tenés un jugador que hizo de la Gran 7 una campaña y media en otro club y es tu jugador. Y lo hizo en primera y está jugando a nivel internacional. No es con loco, no es muy cierto lo que pensás. Digo yo, era muy chicuata. Acá vino el centro. El golpe de cabeza a las manos del arquero. Primera pelota que ataja al arquero Víctor Zamudio en todo el partido. Salva, todavía no quiero mencionarte y no sé hasta dónde de verdad, pero leíste que el lugar de fluición. Ya hablamos todo esta mañana eso. Ya hablamos todo, ninguno va ni. Ya llegó la triple, triqui. Si fue el Kennedy, 3 más fueron. Caguam y... Qué pena de Miguel Zamudio a la tercera división del club y está siendo bastante criticado. Y sí, pero supuestamente porque faltó a código de vestuario, no creo, no sé. Pero que se quede después de esto, no sé, un jugador de su trayectoria. O quiere quedarse para demostrar su inocencia o acepta su culpabilidad. Dos cosas. Luca, qué loco ese Zamudio. Yo no digo porque le bajaron ahí porque sé que son un periodista serio que no se mete en esas cosas. De Tabú, Fernando Romero, ex Cerro, marcó. Hey, Vergudo de Colombia. ¿Cómo van? Hasta en estado ganamos. ¿De qué se van a colgar ahora, mamita? Con honor recibo esta tarjeta amarilla por meter el Cerro limpia, salva eso. No sé a qué te referís, no tengo la más pálida idea. Papers, 32.000 será la capacidad del 0.45, solo le digo salva, no me monetes. River tiene capacidad para 90 no sé cuánto y Boca para 55 y en Boca se siente más, o sea, no sé. No sé qué es lo que están hablando, pero sí están, no pasa tampoco por la cantidad, chicos, no pasa por el estadio más grande. O si no, Brasil le hubiese ganado siempre a todo el mundo con el Maracaná y no le ganó. Inglaterra con el Wembley
No le ganó. Los últimos años Cerro hubiese sido campeón de América, entonces, con la capacidad de su estadio. Tampoco. Jamás Presidente H hubiese sido campeón de la Liga Paraguaya de Fútbol. Fue. Todos me copian, jajaja. No, acá te corre chévere, Moimbama en la facu que no puede entrar en directo de hace rato. La facu tiene menos tiempo que doctor. Policía también, el pueblo está feliz, nos faltaba algo así, a Nike o para ahí. Vamos a empezar primero, que empiecen a primero y después vamos a decir para ellos no. Y si es como el proyecto de Caná, te digo nomás, en Argentino Junior el doble 6 están los paraguayos Juan Cardoso y Ariel Gamarra, además Cardoso como capitán. Salvador se fue a traer la cena para todos. Ojalá, viejo. Por la pausa, ¿qué quería que haga? Que me quede acá al pedo, sí, un partido de... Realmente me arrepiento, hasta ahora me estoy arrepintiendo. Lo único que me gusta es que está ganando Trinidense, pero como partido de fútbol, estoy recontra, hiper arrepentido de estar transmitiendo este partido. Con rima y todo. Carga Triqui. Atención. Ahí vino el centro. En vez de estar viendo una buena película que estoy viendo este partido es morondanga, realmente. ¿Qué tal viendo por allá? Dice, bro, me cae viento fuerte. Hoy amenazó con llover. En el sur se está armando. ¿Será que baja la temperatura o no pasa nada? Ahora hace 23, lindo clima. Este pio del Boca River que tanto hablan, igual es sus escudos. Hola Serranation, ¿qué tal? Entonces tu partido financia la Conmebol, claro. 100 millones apenas mil de pagar el sueldo a los utileros y los limpiadores del club. Este partido no era para jugarse en Tuyucuá, sí, pero no. Pasamos pelada internacional cuando se fue la luna en el Paraguay versus Perú en Ciudad del Este, totalmente improvisado. Eso de llevar ahí, el estadio de Perú no está en condiciones de recibir ningún partido internacional. Me sostengo. Pero no era que se fue cuando terminó. Igual seguía la delegación visitante. No, tener conferencia de prensa, el partido cuando termina, cuando el árbitro dice... O sea, el partido termina cuando el árbitro pone, cuando carga Triqui, viene el remate, gol. ¡Gol de Trinidense! Buena jugada por el sector derecho, pero por fin se despertaron los del Triqui. Ahí viene la muy buena jugada, la serie de toques y después el remate cruzado al palo derecho y al fondo del arco para el segundo gol del Triqui Trom, que amplía la diferencia. Era lo que faltaba en este partido. Se desprendió y la metió. Partido aburrido, partido todo lo que vos quieras. Faltaba alguien que se despierte. Y es lo que hace el Triqui. Jugada, pase de Chiquito. Y el remate cruzado al palo derecho para la segunda conquista del Sportivo Trinidense, que pasa a ganar el encuentro por 2-0. Lo dedicó a la familia que estaba arriba. Segundo tanto del Sportivo Trinidense. El gol de Juan Salcedo para la segunda conquista. Pasa a ganar el Triqui por 2-0.
Bueno, no voy a decir un poco más de realidad del partido. La verdad que el partido con ese 1-0 ya estaba listo, era como irnos todos. Estamos hablando de güeyes perdidos. Ya legalmente nos pasó un joraca en el partido. Hasta que recibe la pelota chiquito por derecha. Y la toca para el medio y rompe líneas Juan Salcedo. Pica entre todos. Porque la verdad hasta fue un error. Pero la manejó chiquito por derecha. Rompe líneas Salcedo. Y remate cruzado y un gol. Trinidense está ganando este partido con 2 llegadas. Con 2 llegadas. Y es lo que habitualmente criticamos al fútbol paraguayo. Siempre decimos que el fútbol paraguayo tiene que generar 10 para hacer un gol. No, Trinidense llegó... No, mentira. Llegó una vez. Lo de Triqui es fenomenal. Llegó una vez y hizo 2 goles. Porque el primer gol fue un regalo. Entonces... Y ahora casi llega el tercero. Lo de Triqui es fantástico. Llega una vez y hace 2 goles. Esa es la realidad. Por eso el partido está ahora por 2 goles contra 0 arriba a favor del equipo paraguayo. Bueno, a ver. Voy a leer sus mensajes mientras tanto. Ustedes saben que nosotros estamos siempre así. No, la vez pasada me dijo ya uno, ¿por qué lo que no transmití el partido de Banderas? No te voy a ni aplicar de vuelta, le dije. En el sur se está armando una nueva tormenta, dice Ángel. Ojalá que noche. ¿Será que baja la temperatura? No creo. Lindo clima. Este pido del Boca. Hola, entonces. ¿Dónde me quedé? 100 millones. Este partido no era para pasamos a pelar, pero no era que se Salva, pero del Trepio no se arregló para el partido de Paraguay versus Perú. Olimpia llevó al taco a Ciudad del Este. Sí, pero el campeonato local con una cosa. El campeonato local es el campeonato. El campeonato local se ponen de acuerdo y juegan acá en el Teniente Fariña. Si termina así el partido, ¿cuánto se desembolsa Trinidense? 110.000 aparte. Carga Triqui. Va a ser muy importante igual. Por algo los peruanos se playaron por la cancha de 3. No hace mucho la APF hizo refacciones en el estadio CE, hay APF de desarrollo. Sí, pero no. Perdonó Triquis. Freddy Vera también no tenía lugar en Cerro, fue a Meliano y la rompió, volvió a Cerro y nos rindió, dice Jorge. Wilder Viera tampoco ni por su amiguito no jugaba en Cerro y fue a General Caballero, regresó más maduro y se ganó lugar, eso es cierto. Es Triniense, dice José. Esperen que se me actualizó. Aburrísimo el Colo-Colo versus Alianza. Si Cerro tenía la mejor versión, quedaba segundo el grupo caminando, dice. ¿Será que si de Micheli no gana mañana está en la... no sé, ni me importa 3 carajos de Micheli, loco. ¿Por qué es lo que ustedes se calientan tanto por lo Curepa? Ya sé que ven todo el día canal de Curepí, eso, pero nosotros que somos Paraguay, ¿qué pico te tiene que calentar lo que pasa en la Argentina? Hace 30 años es lo mismo. Y ahora mato a los pendejos, ay, ¿qué dice fulanito? ¿Qué dice esto y lo otro? ¿Qué dice en mi época sí que era la modelito? ¿Quién se metió con fulano? ¿Qué carajo nos calienta a nosotros lo que pasa con los argentinos? O sea, y después, ¿saben por qué me pongo así? Porque después somos los primeros en putear contra los argentinos. Que son mierda, que son esto, racista, que esto. Y ustedes viven de lo que pasa en Argentina. Todo el día saben más de lo que pasa en River, en Boca, en la farándula argentina, de lo que pasa en Paraguay. Pero todos son anticurepa. Pero toditos, 9 cada 10, se mueren por todo lo que pasa en Argentina. O sea, vamos a dejar de ser hipócritas. Perdón, ya lo dije 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, 1 año atrás, 1 mes atrás, y lo voy a volver a decir. Nos playamos contra los curepas, pero consumimos todo lo que ellos hacen y vivimos lo que ellos hacen. O sea, lo que ellos siempre quisieron, que Paraguay sea su provincia, ustedes
hacen que en la realidad, no geográfica ni políticamente, ustedes hacen que realmente seamos provincia de la Argentina. He dicho, caso cerrado. Sabía más qué le pasaba a Angelina Anderson, nunca Evangelina Anderson, que Peamoa, que fulana, que esto, que lo otro, nambrena de la realidad del Paraguay. Paraguay oño yucapalo mitad de será, no, pepe y cuapaité, que pa pasa en River y en Boca, quién pa va, ya pues la mitad. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien Ricky, se loco. Gol, gol, gol. Ya llegó la Triqui, ¿verdad? Qué golazo de Salcedo. Salcedo se va a hacer después. Y es su equipo, ¿verdad? El control orientado que hace otro nivel. Dice. Está haciendo algo Triqui. No, este no fue. Este fue un buen gol. Este fue un gol. Buen gol. Este fue un gol. Con esto José Arrua mantiene su puesto, dice. ¿Cuál vio la diferencia entre carambola y chiripa? Es lo mismo, pero a veces se usa... No. Qué suerte metió el segundo, dice. Trinidense gana ambos tiempos. Era para tu punto de vista, la APF está creciendo a un paso lentísimo. La APF como asociación, creció muchísimo. El asunto son los resultados deportivos. Entonces, si para los perros no hay resultado deportivo, no hay crecimiento. 150% de efectividad, dice, llegó una vez, hizo 2 goles, dice, así mismo. Totalmente de acuerdo. Va a haber cambio en la cancha de más chipero que hincha, dice. Boca grande, Triquitrón, abrir nomás ya una bien fría salva, dice. Igual Revero es mejor que esa habilitada para Conmebol de Venezuela, dice. También. Ahora que volviste a mencionar, te vuelvo a preguntar. ¿Será que la gente no entiende que vos solamente compartís con nosotros? ¿Está acostumbrado a que vos sea como antes? No sé a qué te referís. ¿No saben cuánto sería la asistencia? No sé, Merry. Dijeron estadio el 3 de febrero para que juegue el Triqui muy lejos para un equipo de Asunción con poco hinchas. Totalmente, pérdida. El alquiler y todo va a ser pérdida. Cuando llegaba Fernando Romero, buena chance otra vez para el equipo del Triqui. El Triqui está haciendo lo que tiene que hacer. Ganar. Y si se puede, por buena diferencia. Si se puede un tercero, no estaría nada mal, ¿eh? Cambio en Trinidense. Se viene la variante en el Triquitrón. Se va a ir el número 20. Ahora se va Wildo Alonso. Va a ingresar Juan Vera. Mete un central. Y va a ingresar Vera. No entiendo, lento. Bueno, pero Wildo tampoco se fue mucho. Tampoco se fue mucho arriba. Ahí está Juan Vera a la cancha. Está ganando Trinidense por 2-0. Será lateral otra vez que va a corresponder al equipo paraguayo. ¿Va a ser fracaso para Libertad si no pasa a fase de grupo? Claro que sí. A nadie le importa qué hace de Michelis. ¿Quién es de Michelis? No sé, pero uno del chat está caliente por él. Se tenía que decir, se dijo, viene ahí salva. ¿Y cuándo vamos a copiar en ganar algo? Y no sé, puede copiar cuando vos quieras, pero el asunto, dejan de copiar todo lo que hacen los curepas. Hasta de quién le come a quién entre los jugadores y todo, ni ustedes saben todo, pero dale, vamos a copiar lo futbolístico. Vamos a preocuparnos por lo nuestro entonces, por lo futbolístico. Acá le copiamos al argentino, hasta nos preocupamos más que hace Paiva en su vida privada. Nos preocupamos en el fútbol. Carga Trinidense, ¡vino! Viene el arquero. Programa de farándula Curepí. Acuérdate, Yapó, de un X que nadie ni le conoce, le hacen famoso. Y acá nosotros queremos hacer lo mismo. Yapó, puteamos todo el día contra los curepas y añoramos, soñamos todo el día ser como ellos. Pero todo el día puteamos contra ellos. Carga Nacional. Entonces dejemos de ser hipócritas. Dejemos de decir
cosas contra ellos, que esto, que lo curepa, esto, que lo curepa. Sí, todo el tiempo estamos tratando de ser como ellos. Eso no es lo que yo digo. Yo por historias familiares tengo un gran respeto por la sociedad argentina. Claro que hay hijos de puta también. Igual allá, igual que acá, igual que en todos lados. Pero la sociedad argentina le recibió a mi familia en muchos aspectos. Mi papá trabajó muchos años en Argentina. Mi tío, mis tíos. Tengo familiares. Tengo como 50 primos en Argentina, mínimo. Toditos profesionales gracias a la posibilidad que tuvieron de trabajar en Argentina, que acá no tenían. Pero acá, curepa, y después viven de lo que pasa en la Argentina. Ya pues, la hipocresía no es buena compañera, chicos. Será córner para el equipo nacional, a ver qué dice el árbitro. Sí, señor. Está buscando el descuento. El equipo boliviano no. Finalmente será saque de meta. Legalmente Sala nosotros le decimos Curepi, pero nos gusta su programa, pero ya no veo más ahora, pero antes sí. RB, Chupecura, Salva ahí el jueves, gana 0 en la olla. Urratatata. Ojalá, viejo. Me encantaría. Salva y el estadio de Encarnación está en condiciones de poner un partido de Copa. No. Qué bueno que está ganando Trinidense. Ya quiero ver el Flamengo versus Bolívar. Saludos a una olimpista de Santa Cruz de la Sierra. Saludos, Gilbert. Saludos a todos los amigos de Santa Cruz. Mi querido amigo Jorgito está ahí por Santa Cruz también. Seguro que está disfrutando. Me calienta 3 huevos de fútbol. Pero después a las 3 de la mañana me manda mensaje. Che, Pinti, ¿cómo vio salió? Te pregunta, o sea. Anteayer. Pinti, ¿cómo que salió General Díaz? General Díaz jugaba domingo. A la gran 7. Me mandó a las 3 de la mañana del domingo, era sábado para domingo. Y General Díaz jugaba contra Teniente recién el domingo a la tarde. Bueno, pero uno no elige sus amigos, ¿verdad? ¿Qué preferís que Fortaleza le gane a Boca para que Triqui pelee el segundo puesto? Y no hay posibilidad que Triqui pelee el primer puesto, aunque gane este partido. Si Triqui gana este partido, como se está dando, es justamente para pelear por el segundo puesto. No hay chance que Trinidense sea primero. A no ser que se vaya y gane todos los partidos que le restan, acá y allá. Que empate Fortaleza Boca. El Estadio Encarnación se completará cuando la EVI tenga plata. Ya usaron todo en la campaña de Nicanor esa plata. Salva el Tallón por la de Libertad. Salva, ¿qué opina que Ale Arce no le dio un bola en Cerro? Y no rindió tampoco en Cerro cuando le dio una oportunidad, viejo. Eso es la vida. Hay muchos que en un lugar no rinden como y después se van a otro lado y encuentran su lugar en el mundo. No es tampoco para culparle a Cerro. No es para culparle a Cerro. ¡Remate! Tapa bien Zamudio. Solo tenía que echarle al técnico que le hizo ascender. Totalmente de acuerdo. Hasta el Triqui tiene estrella encima de su escudo y Cerro no. Pero cualquiera que puede poner una estrella del ascenso también puede poner tu escudo. No pasa por la estrella. No pasa por el escudo tampoco. Por eso están como están. Dice, solo está, no tenía que. Sí. Salva, necesitamos de árbitro Curepa en los partidos de tipo 2 de Mayo versus Cerro. No. Necesitamos que nuestros árbitros sean mejores. No traer de otro lado. Estupidez. Traemos de otro lado y cometen peores errores. Tuvimos casos. Yo, por ejemplo, veo TV Argentina porque me entretiene. Bien, felicidades. Los perros hablaban de Paiva porque se iba a farrear y en la cancha daba lástima. Torneo dice equipos sin promedio que suban 4, bajen 4 los dos campeones. Mucha bola terapia ya ese Ricardo. Ya hablamos 17 años de eso. Yo creo que los paraguayos solemos ser muy hipócritas. No, bola, me decís nomás, Sebastián. Por tabla anual, la fase de grupo de Sudamericana ya piró la fase nacional, dice Ricardo. Totalmente, mi abuelo se cagaban de hambre acá y creció en Argentina. Gracias a eso mi mamá es profesional y hoy yo estoy en la una y se ve. Yo siempre preferiré que el equipo pelee
a tener que depender de otros equipos. Miren, yo no tengo ningún cariño especial por los argentinos. Al contrario, tengo mi serio cuestionamiento a la sociedad, sobre todo porteña, no argentina. Pero nosotros los paraguayos, tenemos que ser, más allá de los maltratos, más allá del bullying que se dice ahora, y más allá de todo lo que ustedes quieran, 7 de cada 10 paraguayos que se fueron a trabajar a la Argentina, al cocho y gente. Así nomás le voy a decir, para que no se... Y es un tema muy profundo que sería interesante tocarlo hasta con especialistas. Pero los especialistas, ya le escuché a varios especialistas sobre este tema, ninguno ni siquiera raíces tiene ni en Argentina ni en Paraguay. Te viene un Droschowski, te habla de Mopio, de cuál y cuata. No es un Benítez, un Acosta, un González, un Martínez, que se fue allá y que pega moa. Está la especialista, Misha. Miren que salimos, ¿verdad? Miren que salimos, pero es una realidad. Bueno. Yo creo que los paraguayos solemos ser muy... Sí, por tabla anual, Yo siempre preferiré que el equipo pelee a tener que depender. Salva a Ramón Sosa, todo en Olimpia. Sí. Por eso, ¿cómo se me actualiza? Me da por la pelota. Buenas noches, Salva. Hay un premio por ganar partido en la Suda. Sí, hay 110.000, 117.000 dólares. ¿Será que Tionika se comió toda la plata para el estadio? En Encarnación, no sé, preguntarle. Pero no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que gran parte de esa plata se comió en la campaña electoral. No sé si de él precisamente, pero de alguno de por ahí. Hasta ahí nomás te voy a decir. Aunque podría hablar un poquito más profundamente. Amarilla para el jugador nacional. Está ganando el Triqui 2-0. Podría hablar un poquitito más profundamente, porque justo yo también estuve en esa época política como dirigente. Algo más sé, pero no tengo prueba, ¿verdad? Hubieron casos de árbitros extranjeros que vinieron, no sé, claro que sí, argentinos, uruguayos, japoneses. Se dijo que Pitana iba de qué equipo fue, no sé. ¿Qué pasó el estadio de Estados Unidos? Está lindo, está el estadio. Está lindo el estadio de Estados Unidos ahora. Me revienta que los programas acá hablan como Curepicia en boliche. Espera que. Otra vez se me actualiza. Boliche por discoteca, piña por los moquetes, así mismo. Garche. Tuviste un garche. Papi la garche. Bueno, igual, cogida también es un término curepí, ¿verdad? Bueno. Salva, en tu punto de vista, ¿cree que es conveniente que el estadio de Pedro Juan Caballero albergue una final Libertadores con muchas más comodidades? Sí, infraestructura. Y hay como un problema que ustedes piensan que el estadio nomás, no, infraestructura hotelera, transporte, aeropuerto, principal aeropuerto. Principal aeropuerto. Ustedes ven una ciudad de Lituania puede organizar una final de una copa. Una ciudad de Ucrania. ¿Por qué? Porque tienen estaciones de tren de la gran puta y tienen aeropuertos de la gran puta. Y estaciones de buses de la gran puta. Sencillo. Nosotros ¿qué tenemos? Vos podés tener el estadio con capacidad. Una cosa es la capacidad. Otra cosa es la comodidad y otra cosa es la infraestructura. La infraestructura no es tu estadio, la infraestructura es tu ciudad. Eso es lo que tenemos que entender. Caco no es, hay Encarnación lindo.
Hay aeropuertos en Encarnación que vale la pena. Hay un avión que se pueda bajar en Encarnación que no sea uno donde vamos entre cuatro. Pregunto. Vamos a ir en Posada. Sí, pero Posada, el otro lado del puente es muy cerca. Pero no, es tu país, boludo. Esa es la realidad, chicos. Disculpen que sea tan crudo, pero es la realidad. Está ganando Triqui por 2-0. Primera vez escucho el Mo Cuata y no el Shea Cuata. Mopio Cuata y no el Shea Cuata, dice Correa. No, y cierto, también es la misma cosa. Famoso sería Curepa Chanta, pero en realidad son los porteños. No, y el Curepa es porteño, Sandro. Salva en la noche, le pone a tirar facto, dice. Salva todo que Trini gane este partido entonces. Salva cuál es el club más grande del Chaco. Dice. No sé. Se salvó Triqui. Se salvó Triqui. Estuvo cerquita del descuento. Se salvó Trinidense, el centro pasado de Gustavito Cristaldo. Golpe de cabeza al ladito del palo, al ladito del palo. Lo más peligroso que tiene este Nacional es Gustavito Cristaldo, ¿no? No hay caso. Bueno. Está. Ok, menos mal, sigue 2-0 el partido. A ver qué fue eso. Te contó Peñarol 3-2, Atlético Minero Peñarol, 86 minutos. Gigante de Carolina pierde contra Obras de Manatí, 88-84 en básquetbol en Puerto Rico. No, tienen que ganar Gigantes. Colo Colo, Alianza Lima siguen 0-0. ¿Qué pasó con el cronómetro? Se quedó trancado el cronómetro, ¿verdad? Ahí me están diciendo justamente, no sé qué pasó, gracias por avisar, pero no sé qué pasó con el cronómetro. Voy a tener que eliminar entonces. Eliminame nomás, Jorgito. Elimina. Perdón, vamos a tener que eliminar. Se quedó trancado el cronómetro. Gracias por avisar. Se quedó en el minuto 17. Me fui a Posada y me trataron como rey. Déjense de joder, ni acá me tratan así. Este es un buen tema para hablar de crítica social. No, olvídate. Mira, yo las veces que estuve en Buenos Aires y cuando viene la carga, atención el centro, golpe de cabeza fallido. Las veces que estuve en Buenos Aires siempre se me trató muy bien. No se me trató si yo era paraguayo, uruguayo, alemán o lo que sea. No se me preguntó, no se me pidió mi cédula. El asunto es que hubo una época que sí fue así. ¿Verdad? Yo me acuerdo que mi tío me contaba cuando se fue recién. Se fue para trabajar y trabajó en una marroquinería de un tipo ahí en Avellaneda. Le dio un trabajo. Primero le trataban, veamos, hasta que después el tipo se dio cuenta que mi tío era un capo haciendo las cosas de cuero. A los 6 meses mi tío le manejaba toda la fábrica. Porque en Naiporinio, el paraguayo ni el tipo más guapo que existe fuera del país. Acá el paraguayo es el más aragán que existe. Acá con el paraguayo no quiere ni barrer ni su casa. Pero se va a otro lado y te barre la cagada de cualquier cosa. Acá dice, qué puta, barrer mujeres. Lavar la ropa, mi mujer tiene que hacer eso. Pero se va afuera y hace de todo. Se salva, Triqui. Nosotros tenemos un amigo, tenía plata. Plata y tenía, legalmente. No, qué puta, yo esto. A las 10 de la mañana ya tomaba su whisky. Al mediodía se iba a comer en casa.
Porque en su casa no le daban. No, si iba a comer en casa, mamá preparaba la comida. Mamá tenía un lugar, no era donde se comía, pero como era amigo de mi papá, se iba y comía. Yo comía también ahí y después me iba al colegio. ¿Verdad? Y un tiempo después, unos meses después, se separaron. Él le dejó a su esposa, le dejó a su familia. Se enamoró de una chiquilina de Atuirá. Miren que estas son cosas que no se tienen que contar. Se enamora, o y la chiquilina le dice, vamos a Estados Unidos, le dice. Acá, quería cambiar de rumbo, ¿verdad? Está bien. Sucede. A todos, o sea, a cualquiera nos puede pasar. A mí me pasó también cambiar de rumbo. Se van a Estados Unidos. El tipo acá ni se levantaba ni a tirar la bolsita de la empanada, no, en el papelito. Y se va a Estados Unidos y trabaja de barrendero, trabaja de cuidador de caballos, limpia la cagada de los caballos y acá no era capaz de barrer su casa. Ese es el paraguayo. El cuajangate ya también. Al que ustedes que son pendejos, nomás les cuento. Los más grandecitos, uno me dice, no, es así. ¿Saben qué? Entren todos en su... Porque 9 de cada 10 somos toditos así. Acá nos hacemos la estrella. No queremos barrer, no queremos limpiar la ropa. No, esa cosa es mujeres. No vamos a otro lado. Acá tiramos la basura a cualquier lado. Pasamos el puente de la amistad. Buscamos un basurero para tener nuestra basura. Ya pues nada. El paraguayo probablemente ha de ser el ser más hipócrita que existe en la faz del planeta. Y peyuche de a uno. Y uno a uno le debe responder. Pues ellos nos dicen albañiles y Paraguay tener razón. Y sí, ¿qué te digan albañiles? ¿Y quién le hace en su edificio? Carga nacional, no pasa nada en este partido. Patamos, ¿qué nos digan albañiles? Y orgullo. ¿Sabe quiénes son albañiles en Buenos Aires? Lo que le hacen en todos sus edificios. Una vez, justamente la última vez que estuve, no, la penúltima, estamos en el Tano Rojas y la final de Nacional. Nos fuimos a un lugar, llenísimo, un lugar, el dueño era un paraguayo, para comer. Y en la esquina, uno de los edificios históricos de Buenos Aires que se estaba restaurando. Y yo salgo al estacionamiento, desde arriba me conoce, Salvador, va y vea, del oro. Y viene el dueño del restaurante, tenía, ponele, 500 personas por turno tenía de gente. En el centro de Buenos Aires. Que vea. No, ese de Pilar era de Isla Umbú, en Bucú. Se fue, hizo un negocio de la Gran 7 en el centro de Buenos Aires. De comida popular. No era un restaurante de lujo, no. Era comida de los perros. En el centro de Buenos Aires. Me dice, no, doña de capé, doña de veamos, no de capé, doña de compatriota, veamos, un vapo págico ahí, ande y cuapágico ahí. A ver, cuando eso había también Canal 9 se mostraba en Buenos Aires, en el Cinema Cable, y después de todo lo que se iban, se acordaban, gracias a Dios, de mí, ¿verdad? Y le dije yo, no, siempre veo cargui, pues la catuya, pero para muchos no le alcanza para venir acá. Yo, todo el que sea paraguayo acá, yo le doy comida barata. Final del partido, ha ganado Triqui, 3 puntos para el Triqui, qué bárbaro. Qué bárbaro, 3 puntos para el Triqui. Triqui sigue en carrera, primeros 3 puntos. Primeros 3 puntos del fútbol paraguayo. Trinidense acaba de ganar, le ganó 2-0 al Nacional de Potosí. El Trinidense continúa en carrera en la Copa Sudamericana.
Bueno, final, ganó Triqui 2-0, sigue vivo el equipo de Triqui en la Copa Sudamericana entonces. Qué bien, realmente, qué bien. Bueno, voy a seguir leyendo su comentario un ratito más. Cambiamos y mezclamos mucho los temas porque es una cuestión que siempre se da en nuestras transmisiones. Acabo de recibir una queja, que pucha será no transmitirlo del partido. No, nosotros hacemos así este tema. Y mi querida prima, si no te gusta, bueno, nosotros lo hacemos así. Si no, lo haríamos tipo radio todo el tiempo, no le daría bola a ningún mensaje, relataría todo, ataca por la punta izquierda, se viene esto, lo otro, yo no sé solo. No, ya, Alema. 30 años hice esa estupidez, que nunca tampoco me gustó. Por eso impuse o traté de hacer un estilo en la televisión paraguaya, que creo que, y le escucho hoy a todos los perros que están haciendo, que hacen lo que empezamos nosotros allá por el 2004, era con la Eurocopa. Con muchos datos, con mucho esto, con mucho lo otro, sin exagerar. Vos tenés que saber dónde meter tu dato. No hay móvil, yo no fui nadie dentro de ustedes. Bueno, voy a leer sus últimos comentarios. Discúlpenme si hoy me fui un poquitito, pero checaneo. Pero acá estamos. Acá estamos. Y eso que todavía no comimos nada y no tomamos nada. Aunque la verdad que no me desagrada. No, hoy no. Quería hacer un vivo, pero dije hoy no. O sea, me dijeron, hacen un vivo esta noche después. Se me cruzó por la cabeza, pero estoy cansado. Y cuando estoy cansado no soy muy agradable. Aunque yo sé que igual... Hola, mina, acá tengo una gatita nueva que vino acá a la fábrica, la adoptamos y ahora la nenita ya entra, hasta acá ya entra, Mira vos, abrí todas las puertas de la radio, el canal, la fábrica y la gatita ya se acerca hasta acá, chulina. 6 gatos adoptados ya tenemos. Bueno, nos volvimos una guarida de gatos. Bueno. Minero le ganó a Peñarol 3-2. Ganó Triqui. Colo sigue 0-0. Gigante de Carolina está perdiendo 102-99. Ese partido no se tiene que dar así. Tiene que ganar Gigantes. O si no, no tenemos. Enseguida Arce juega con Liga Salváis. Ok, bueno. Dale, escriban todavía lo que quieran un ratito más. Ya vengo y sigo leyendo sus mensajes. Bueno, a ver. ¿Dónde nos quedamos? A ver. Pluma Grande del Chaco, Salacesa, tú con número. Gracias, Ángel, te vuelvo a agradecer. Ellos nos dicen albañiles y Paraguay va a tener razón, Salves. El estadio de Tacuarel, lo que quiero saber qué pasó. Ese estadio no era lo de Tacuarel, Gabriel. Ya apliqué varias veces. Ese era un estadio privado, era el Roberto Bétega de Francisco Ocampos. Que Francisco era presidente de Tacuarel, entonces se usaba ahí. Cuando Francisco sale de Tacuarel, ese estadio ya no queda. Ya no queda para Tacuarel. Bueno, a ver.
Voy a leer un poco lo de Icar Sport. A veces me reclama mucho. Te olvidas, promociona mucho Icar Sport, pero te olvidas. El asunto es que no puedo tener todas las pantallas. Ese es el. A ver. Es que el partido Triqui no da, tampoco con Perú vamos Gina también, ahí cancha de techo, mínimo ya era 4-0, juegan en cerro y juegan horrible, Yapoina. Uruguay va a ganar todo antes en el centenario, después de la Champions, con lazo del Triqui, Ya estábamos hablando de la verdad de la milanesa antes del segundo gol. Este fue el TDR y se Lucero. Gracias, Lucero. Vos siempre atenta. Gracias por ser fiel también a Icar Sport, Lucero. Discúlpame ustedes, chicos, que a veces no leo mucho. Que tengo que ver ahora 2 pantallas y con el partido más este más lo otro y me estoy acostumbrando. Le ganó la sub-23 Paraguay Uruguay el primer tiempo, Triqui en la llegada de Taúl le echó el paso a pelota. Esa es la verdad, la milanesa de nosotros con los curepas, dice Lucero. En Europa también, cuando se te cante en el momento, puedes ir de un punto A a un punto B y tener siempre todo a mano, así mismo. Se quedó trancado el cronómetro. Gracias. Yo estaba en Múnich. Me fui a una estación. Una de las tantas estaciones que hay en Múnich. Y tenía que irme de Múnich a Salzburgo, en Austria. 10:43 tenía que subirme, decía mi boleto, 10:43. No era una estación, no era una terminal, no, era ahí tipo en la calle. Que 10:43 tenía que llegar, yo ahí tenía que subirme en el metro. No, era bus, no era ni metro. 10:39 viene llegando una minivan. Se baja un tipo a explicarnos que el bus no va a llegar a las 10:43. Que con suerte va a llegar a 10:53 porque tuvo un percance en 10 minutos. Acá ni nosotros en Paraguay esperamos media hora. Una hora, no. Vinieron a explicarnos que en 10 minutos iba a llegar, entonces ellos nos alzaron a lo que estábamos en la parada, éramos 8, nos alzan en el minibús, que es la misma cosa, a llevarnos a otra parada más adelante, donde ya había un bus que iba a salir a las 11:05 y nosotros íbamos a llegar a 11:04 donde estábamos por retraso en el otro y nos llevaron otra vez en un minibús hasta la siguiente parada donde estaba y llegamos, faltaba un minuto, llegamos, encima nos sentamos toditos, no pagamos nada por eso, nos sentamos y nos llevamos. Al final llegamos a la misma hora que teníamos que llegar nomás luego. Acá, otra ciudad, acá Cupeña, Villa Serrana, en Itagua ya se compone el colectivo, tenés que bajarte, te da tu pasaje. Pero vos viniste sentado, vos te fuiste a las 4 de la mañana para irte sentado. Después tenés que ir parado. ¿Para qué le voy a contar algo que saben todos ustedes, ¿verdad? Lo que pasa en nuestro transporte? ¿Para qué le voy a decir? Bueno, el Triqui ganamos. Ok, ya pues nada. Hablando de el cronómetro no tuvo un problema, en serio. En realidad los porteños son los pesados, hasta dan ganas de moquetearse con ellos por cada macanada que dicen. Entiendo que Ever ya se retiró, pero se le extrañan, no como árbitros. No vende menos, también sale los argentinos y nosotros le agrandamos. Así mismo, ellos no venden menos y nosotros le agrandamos a ellos. Yo solo quería dar una opinión, pero viendo lo que armé, no sé qué pensar, no sé qué armaste.
Recuerden la final de Sudamericana que se hizo en la olla, como los fanáticos de Colonia llenaron toda Asunción y el tráfico ni qué decir. Linda fiesta hicieron. O sea que Infantino fue sabio en no organizar el Mundial en Sudamérica. A veces sospecho y pienso que la FIFA demasiado le misma a Sudamérica. Eso sí, esos 6 cupos del Mundial de Clubes son muy pocos. ¿Qué más querer? No estamos con nosotros para... Nosotros lo que queremos es lo que tengamos, tener los mismos cupos que Europa. 10 países nomás consumó. Y creemos que somos... Tal vez fuimos lo que empezamos, pero 10 países no consumó. Lo cual es los 10... 3 por ahí nomás lo que valen la pena. 4, con suerte, a veces. Igual nuestra mentalidad luego es el problema. Pensamos que es mejor lo de afuera que acá. El propio turismo interno sufre de eso. Y aparte el precio que le ponen son, en algunos casos, exagerados. Ni hablarlo. Eso, los términos que usamos, sí me parece una macanada. Toda la vida pasó y el acento siempre va caminando. En otras partes hasta se habla en portugués y nadie dice nada. Siempre contra los curepa. Pero Juan, cuando yo tuve, todo el mundo hablaba en portugués, en Ciudad del Este. En Pedro Juan se armó una radio Guaraní, FM. ¿Saben qué? Nosotros hicimos, queríamos hacer cosas, pero no, nadie nos daba bola. Nosotros consumimos el problema, nosotros consumimos el problema, nosotros mismos consumimos el problema. Puteamos contra los otros, pero nosotros consumimos el problema. Cualquier cosa ya preguntan los perros, veo que está muy interesante el partido, dice. Parece que nos gusta ser amables fuera del país, pero entre nosotros somos pesados, re pesados, Sebastián. Contanos más lo de la chiquilina Salva, ya todos somos mayores de edad, dice. La verdad que en serio está interesante el partido, ambos atacan y demás, pero otros temas son más interesantes nomás. Creo que no es solo el paraguayo, creo que todas las personas que van a trabajar fuera de su país de origen o a mudarse se comportan. Yo le conozco a muchos colombianos, ecuatorianos, no muchos, algunos, pero que se hacen respetar más que nosotros. Vos te vas a hablar con un colombiano que está en España hace 4 años. Y el paisa te sigue hablando igualito. Un paraguayo que todavía no llegó ni a Barajas y ya te habla, oye, hostias, joder, tío, ya te dice. Ni hablar acá en Argentina, ¿verdad? Ni hablar. No, oye, noche de facto, me encanta esto, dice. ¿Por qué no se aplican las sanciones como tiene que ser nomás? Empezar a hacer en serio las multas y los perros al toque se van a enderezar tocando el bolsillo. Y sí, pero acá en Paraguay pues... Lo que pasa, Rodolfo, vos te va a tocar algo, vos mismo le vas a querer coimear al policía. El policía te va a aceptar y listo. Es tan ignorante pensar que de decirle albañil a alguien es una ofensa. Sí, es muy ignorante pensar eso. Cuando ese albañil es el que te está construyendo tu ciudad. Cuando ese paraguayo muerto de hambre es el que te fundó tu ciudad 2 veces. Que esos paraguayos, lo que vos quieras, son lo que hicieron que Buenos Aires exista. Por ejemplo, digo yo, ¿verdad? Muy chicuata. Voy a hablar de la historia de esta hora, estamos. Trini va dando cara por el fútbol paraguayo, una suba, hoy está Trinis. Bueno, para todo esto, bien triquis. Colo Colo está empatando con Alianza 0-0. Salva el terrete, pone a tirar el facto, dice Lucas. No, la hora y el cansancio. Mientras no gane Alianza Lima, mi apuesta está a salvo. Y se vamos Triniense. Buenas noches, Salva. Buen provecho. Buenas noches, Jorge. Juenio, dice, mañana vamos Cerro. Dice, no, el jueves Cerro. Así como decís, es acá en el país donde estoy. PJC te busca un minibús cuando menos te lo operás, solo que no sabes dónde es lo que te deja. Dice. ¿Dónde estás vos, Jorge? En el teléfono también puedes aplicar para el tema de leer los comentarios, Salva. Dice, sí, pero no me gusta. Yo, el teléfono. Neta, voy al tiki-tiki la CFM, dice. Soy el mejor y que Alfonso Amigazo siga siempre. Gracias, Joel, pero no soy el mejor, soy un humano. Paraguay 2, Venezuela 0 en femenino. Bien ahí, carajo. Paraguay 20 también está ganando, dice Rafa. Buenas noches, Salva, buen provecho. Gracias, Jorge.
Hostias, tío, mando langa, joder. ¿Cómo crees que es cero? Ya hablamos mucho, loco, de eso. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar. Ya Pollina, ¿verdad? Por hoy. Gracias chicos. Me gustaría que los que no están todavía en Icar Sports que se sigan suscribiendo. Ya estamos, faltamos poco. Ya estamos cerca. Los perros quieren hacer más campañas. No, yo quiero entre nosotros nomás. Después, el próximo lunes le voy a contar por qué yo no hago una campaña masiva. Es también una estrategia de marketing. Pero tampoco puedo contarle por mi estrategia de marketing. Yo soy un simple ex periodista. Bueno, este tema le seguimos otro día. O sí, chau, será. Chau, ver, será. Chau. Chau para todos. Gracias, loco. Que la fuerza lo acompañe. Dale, ok. ¿Está? Qué película supravalorada. Eso, bueno, está bien. A cada uno le gusta lo que le gusta. De Taví, acá se compone el colectivo y te dice el chofer, subite nomás, te va a subir el siguiente chofer y no te cree, el siguiente chofer paga de nuevo, dice Lucero. Así mismo, Lucero. Así mismo. Yo me sorprendí. Faltaban todavía como 5 minutos para que llegue el colectivo. Viene llegando otro y se baja un tipo, un feroz tipo, a comunicarnos que el colectivo no va a llegar. Y que nos invitaban si queríamos, si nos daba la terminal de donde, porque la terminal que nos iban a llevar nos iba a llevar tal o tal parte, si daba que nos iban a llevar hasta ese lugar para tomar otro vehículo de Tabión, de ese. Acá vos te acá y ya Serrana luego se compone en Itagua, después ya se compone en Fernando, después se compone en Cuatro Mujones, no entre lo hacia la terminal de Tabión, de ese. Falta cerquita 68 para 2001, dice Lucel. Gracias, Lucel. Gracias a todos. Que tengan buen descanso. Muchísimas gracias, realmente. Odio el colectivo, dice Miguel. Estaremos acá ese lunes, dice. Corten, leen el internet, loco. Dice 4 de mayo ya llega, capé. Va a ir a 4 de mayo. Ajá, buenas. ¿Qué 4 de mayo, chicos? Me perdí. Pero no importa. Buenas noches para todos. Que estén bien. Que disfruten lo que resta de la jornada. Gracias por haber acompañado esta transmisión que hicimos, ¿verdad? Acá lo más importante es que ganó Triniense. Por lo menos empezamos bien la semana, chicos. Ganó un equipo paraguayo. Que ojalá mañana siga siendo así. Buenas noches, gracias, buen descanso.